andan? Espero que anden bien. Bienvenidos a un nuevo video. La idea que hay detrás de este video es tratar de contarles un poco y tratar de analizar y comparar qué diferencias hay entre el desarrollo de un producto cuando el diseñador trabaja de manera interna como empleado de la organización o cuando lo hace de manera externa como proveedor de la misma, proveedor de servicios. En ambas circunstancias va a haber ventajas y desventajas. Vamos a tratar de analizarla a través de ciertos temas que me parecen importantes. Y bueno, no los quiero hacer perder más el tiempo, vamos a comenzar con los temas, ¿sí? Bueno, el primer tema que elegí, que me pareció importante, es la dinámica del proyecto. Es decir, con qué fluidez avanza el proyecto cuando el diseñador está o el equipo de manera interna o cuando está como proveedor de la organización. Hay una ventaja clara cuando el equipo o el diseñador está de manera interna en la fábrica o en la empresa, porque básicamente tiene acceso a todos los sectores de la empresa, y eso hace que ante cualquier duda pueda ir directamente a consultar sin necesidad de pasar por una etapa de coordinación de reuniones y cosas que cuando uno es proveedor sí debe hacerlo, debe tratar de acumular una cantidad de dudas y acordarse o dejarlas de alguna manera sentadas para poder en las reuniones que hay con el cliente poder ir subsanando esas dudas y tratar de ir corrigiendo las cosas los errores de comunicación, los errores de información, irlas corrigiendo dentro de las reuniones. En cambio, cuando uno trabaja de manera interna, es muy sencillo, uno directamente se acerca hasta el sector o hasta el profesional o el experto en esa área y directamente evacúa sus dudas de manera directa. El control de los avances es generalmente de manera diaria o cada pocos días. El responsable del proyecto o algún superior del equipo de diseño o del diseñador pasa por la oficina directamente y ve los avances y puede ir haciendo alguna acotación o alguna aclaración o alguna corrección mientras el proceso de generación de ideas o de etapas posteriores se va dando. Ya se pueden ir ajustando cosas a medida que el proyecto avanza. Cuando uno es proveedor, eso es un poco más difícil. Generalmente las etapas están más marcadas. Generalmente están marcadas por las reuniones que uno tiene con el cliente, y eso hace que deban evacuarse todas las dudas de manera contenida, de manera comprimida en esas reuniones que hay con el cliente, ¿no? Vamos a pasar por el otro título, me parece, otro tema importante, que es el acceso a la información. Es muy diferente también cuando uno trabaja de manera interna. El acceso a la información es total. Es muy difícil que alguien no nos quiera dar alguna información o que no nos digan toda la verdad sobre la estrategia de un proyecto, o generalmente eso, o si no se sabe de manera directa, se sabe después a medida que avanza el proyecto. Uno va conociendo los pormenores, qué originó el proyecto de manera exacta, qué objetivos tiene el proyecto de manera exacta. Si necesitamos alguna información del costo de algún proceso, lo vamos a poder obtener. En cambio, cuando uno es proveedor, es más difícil acceder a esa información. A veces nos mezquinan un poco de información, no quieren abrirnos a lo mejor los números de las inversiones o de lo que cuesta cada proceso. Entonces nos enteramos un poco de menos cantidad de información cuando uno es proveedor, que naturalmente cuando uno trabaja de manera interna y tiene acceso, y en general va tomando confianza con cada uno de los sectores, y eso va haciendo que casi todos los límites se diluyan y uno tenga acceso libre a la información, que es lo más importante para que el proyecto después cuadre bien en los objetivos de la empresa. La influencia del proyecto, en este caso, a veces lo que puede pasar como un problema que tiene el hecho de trabajar de manera interna en una empresa, es que generalmente nuestras opiniones o nuestra mirada de las cosas a veces puede darse que tenga menos peso que la mirada externa que tiene un proveedor. Cuando uno se relaciona de manera externa con una empresa o con una fábrica, en general la mirada o la comunicación es un poco más de par a par, digamos, de un par a otro, de una persona a que está a la misma altura que uno. Y cuando uno trabaja como empleado, eso es un poco más difícil de lograr, salvo que sea una empresa especial que le dé mucha importancia a la comunicación horizontal y que sea muy abierta. Puede darse en pymes o en ciertas empresas, sobre todo de países como el nuestro, que la parte directiva es
es bastante impulsiva o tiene algunos temas con la comunicación que es muy verticalista o tiene una manera de organizar muy verticalista, y eso hace que a lo mejor un proveedor externo tenga mayor influencia las opiniones de un proveedor externo que las opiniones de un empleado de la empresa. Bueno, el aprendizaje en este caso, a mi modo de ver, el que es empleado, el diseñador que es empleado, va a tener muchas más posibilidades de aprender en el desarrollo de un proyecto, de tener un aprendizaje profundo a través de las diferentes conversaciones que tengan con los expertos de cada sector, con las reuniones que pueda tener internamente, con el desarrollo del día a día del proyecto. Va a tener muchas más posibilidades de aprender que un proveedor externo. En general, el proveedor externo, cuando se contrata, se pretende que ya tenga cierta experiencia en el desarrollo de ese o en el diseño de ese tipo de productos. Entonces, y al tener menor interacción con los que generan los procesos, o con los fabricantes, o con la gente de producción, o con la gente interna de la empresa, va a tener menos posibilidades de aprender en ese proyecto. Tal vez va a aprender un poco de estrategia cuando tenga las reuniones, o de marketing, o de maneras de vender. Va a tener mucha más experiencia en ese tipo o aprendizajes en ese tipo de rubros o de temas, y no tanto en el tema de cosas particulares o secretos de algunos procesos del diseño del producto, o algunos procesos que se utilicen para fabricar el producto. En general se le va a pedir al proveedor que ya tenga la experiencia, y eso, por eso hay una diferencia, y generalmente los diseñadores hacen escuela dentro de empresas y después crean sus propios proyectos como estudios, o realizan tareas de consultoría o tareas de diseño de manera externa. Entonces, en el aprendizaje generalmente hay bastante diferencia, y va a ser mucho más enriquecedor trabajar adentro de una empresa en un proyecto que trabajar como proveedor. En el tema de las presentaciones también, el proveedor externo generalmente va a tener que tener mejores presentaciones de cada etapa del proyecto. El que es empleado de la empresa tal vez puede ir mostrando directamente, pueden pasar por su oficina la persona que él crea que deba ver alguna parte del proyecto, y lo va a poder ver en su propio ordenador en 3D y hacerle una vista en el momento, o tratar de que la persona vea el avance o vea el 3D del producto y le vaya haciendo alguna corrección, y no tenga que hacer ni renders ni nada, que generalmente para una reunión un proveedor externo tiene que presentar para poder presentarlo a los avances frente al equipo del fabricante, y que cada uno le haga sus comentarios. Entonces va a haber un desgaste o un gasto de energía extra en el proveedor externo, que tenga que ver con la presentación, no solamente lo que son los renders, sino también generar la documentación para después dejar y que cada sector pueda evaluar. Entonces va a tener un poco más de trabajo el proveedor en cada etapa del desarrollo del proyecto, que el que es empleado interno va a ser puro aprendizaje y va a poder tener una relación más diaria, y no va a necesitar esa energía, dedicarla a presentar en cada etapa del proyecto. El próximo tema serían las correcciones en producción. Bueno, en este caso también el empleado en general, un diseñador que es empleado de una fábrica, en general va a tener como trabajo diario ir corrigiendo pequeños problemas de producción, ya sea en procesos, pequeños cambios en las piezas, algunos cambios en los dispositivos o en el armado. Esos cambios es un trabajo diario del diseñador que está adentro de una fábrica. En cambio, el proveedor, eso generalmente muchas veces no es contratado para un cambio menor. Generalmente se utiliza un diseñador que está de manera interna, o sí, puede ser que se contrate, si no hay ningún equipo, ningún diseñador de manera interna, que se contrate para hacer tareas menores también a un proveedor. Pero en general las correcciones en producción van a estar a cargo más del equipo interno de las empresas. Bueno, otro tema es la calidad de diseño, es decir, cómo es el resultado de ese proyecto, de qué manera va a ser más fácil de obtener un buen resultado. Y la verdad que en este caso no hay una diferencia, ya sea como empleado o como proveedor, en ambos casos se va a poder lograr un buen resultado. Va a depender mucho de la calidad, de la experiencia de los diseñadores, en este caso de los equipos, pero en cualquiera de los dos casos se va a poder llegar a un buen resultado. En general, cuando uno trabaja dentro de una empresa,
y hay algún problema con un producto, la responsabilidad suele ser más compartida. Es decir, como uno fue teniendo acceso a los sectores y preguntando, cada sector fue aportando lo suyo, y cuando hay un problema, generalmente es un problema más de un equipo de personas y no del diseñador. Cuando hay una contratación externa, cuando uno es proveedor, es más probable que le echen la responsabilidad o lo hagan responsable de algún error o de algún problema del producto, porque se cree o se pensaría que no hubo tanta influencia de los sectores técnicos del cliente, ¿sí? Y por último, la remuneración obtenida, es decir, cuánto vamos a cobrar por el proyecto siendo un diseñador interno o siendo un diseñador externo o un proveedor. En este caso, generalmente el que es proveedor, uno es llamado por algo, es llamado o porque lo recomendaron, o porque vieron algún producto nuestro que les gustó, o porque tenemos prestigio, o porque somos conocidos. Entonces, en ese caso, en general, el proveedor, si bien va a tener el problema de que le va a costar presupuestar, porque uno cuando se enfrenta, sobre todo las primeras veces, cuando se enfrenta con un cliente o cuando un cliente lo llama, uno no sabe cuán trabajoso es ese cliente, cuánto nos va a demandar de trabajo. Uno puede tener una estimación, pero eso nunca es exactamente real a la hora de hacer un proyecto. Pero siendo proveedor externo es probable que tengamos la posibilidad de cobrar o de tener una facturación bastante mayor que si uno es empleado, que tiene una facturación, una remuneración fija, y eso, dependiendo un poco de la relación que tengamos con nuestros superiores, nos van a presionar más o menos en cada proyecto, pero va a ser una remuneración fija, y en general no está muy valorado el diseño, sobre todo el diseño de productos, en un país como Argentina. A lo mejor en otros países eso está visto de otra manera y la remuneración no es tan baja como acá. Acá generalmente es una remuneración bastante baja. Como estudio tal vez vamos a tener la posibilidad, como hablamos también de igual a igual con la empresa y tenemos un poco más de manejo de los números en general, como empresa a empresa, vamos a poder tener una diferencia un poco mayor. También dependerá de la cantidad de gente que integre los equipos, si uno tiene que después subcontratar o subcontratar a algún especialista, que eso puede darse. Entonces generalmente eso va a depender un poco, pero en general, para dar alguna especie de conclusión, me parece que como proveedor va a haber más posibilidad de obtener una remuneración un poco más alta por el trabajo, por el mismo trabajo. La idea es tratar de ver que tal vez en ciertas etapas de la vida de un diseñador, cuando uno a lo mejor se recibe o está a punto de recibirse, necesita hacer experiencia y aprender, tratar de generar un aprendizaje, lo ideal, tal vez a mi manera de ver, es que pueda trabajar en alguna pyme o en alguna empresa mediana o chica que tenga acceso a todos los sectores para poder hacer un aprendizaje mayor y más compacto, más comprimido, y no generalmente las empresas donde están muy subdivididas y son compartimentos más estancos, cada sector con respecto al otro, o son empresas muy grandes, es más difícil que el diseñador pueda aprender sobre muchas cosas. En general se termina aprendiendo de cosas muy específicas, de lo que hace ese departamento de una empresa, y cuando uno se recibe, me parece que lo más importante es aprender. En ese caso la remuneración no sería tan importante, lo que sería importante sería encontrar alguna empresa de algún rubro que nos parezca interesante, que nos permita aprender o que después nos permita especializarnos en ese rubro, y tratar de apostar un poco de nuestro lado y tratar de tener más experiencia y aprendizaje que remuneración, sobre todo al principio de nuestra carrera. Después eso nos va a dar la posibilidad que en un futuro podamos hacernos expertos o consultores en algún área, y eso nos va a permitir después tener una posibilidad de remuneración un poco más alta. Pero bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado, espero que les gusten los contenidos. La idea es seguir subiendo contenidos y tratar de ayudarlos a que transcurran en esta profesión que es tan interesante, y ver si le podemos agregar algunas herramientas y algo de contenido para ayudarlos en sus proyectos.
Así que apoyen el canal, traten de seguirnos y de compartir los videos, que nos ayudan mucho, y déjenme en los comentarios lo que les parezca del video, y así podemos ir corrigiendo o ver qué es lo que más les parece interesante y qué no. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.